Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a una gran conocedora de los temas de violencia en El Salvador, que es Janet Aguilar. Tiene una gran experticia, un gran conocimiento sobre el tema que vamos a hablar ahora, el tema que nos atañe sobre una investigación que ha hecho como investigadora independiente que tiene que ver con el desaparecimiento forzoso en la época de antes y durante la Guerra Civil Salvadoreña. Janet, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Juan José, y a los amigos y amigas de Contrapunto por esta invitación y por el espacio precisamente para dar a conocer esta investigación pionera sobre el fenómeno de la desaparición forzada de adultos en el contexto del conflicto armado, ¿no? Que es una investigación solicitada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado, la CONABúsqueda, y la Oficina Regional para América Central de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Janet, una pregunta que te quisiera hacer, ¿por qué ahora, tantos años después de terminada la guerra, este tema es objeto de una investigación y en la que eh, tiene una importancia determinante la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas? Sí, bueno, quizás señalar que pese a que nacional e internacionalmente, sobre todo a nivel internacional, distintos organismos de derechos humanos han reconocido que el fenómeno de la desaparición forzada en El Salvador fue un fenómeno amplio, extendido, eh, que afectó a miles de familias salvadoreñas, y en este caso ejecutada como una política de Estado. No ha habido en el país el suficiente reconocimiento social y político de este fenómeno. Como sabemos, más bien es un fenómeno que se ha negado el Estado salvadoreño hasta antes de la creación de la CONABúsqueda en 2018. No había reconocido formalmente el fenómeno, pero es a partir de 2018, mediante un decreto ejecutivo durante la administración Sánchez Serén, se decide crear esta comisión nacional que depende de Cancillería, precisamente para retomar esta importante labor de identificación, localización y restitución de los restos de las personas desaparecidas durante el conflicto armado. Entonces, es en el contexto de la creación de la CONABúsqueda que se ve la necesidad de realizar este primer diagnóstico, precisamente porque adolecía de reconocimiento social. Había mucha información dispersa, sobre todo recabada por la Comisión de la Verdad, organismos internacionales de derechos humanos, los mismos organismos nacionales de derechos humanos que hicieron una gran labor de documentación de testimonios y denuncias, pero toda esa información ha estado dispersa, poco sistematizada. En este contexto, el estudio muestra, digamos, la dimensión que alcanzó este ominoso crimen, pero también la obligación del Estado salvadoreño de continuar con ese proceso de reparación, ¿no? En la medida en que fueron hechos gravísimos que de acuerdo, digamos, a la legislación internacional constituyen crímenes de lesa humanidad. 40 a 50 años después, los familiares de las víctimas siguen exigiendo justicia, siguen exigiendo verdad, y en esa medida el Estado, bueno, está intentando también responder. Sí, Janet, yo estuve revisando el decreto que firmó el expresidente Sánchez Serén y me asombra que a pesar de que en la Comisión de la Verdad se reconoce que también el FMLN cometió varios de estos crímenes de guerra y de lesa humanidad, en el decreto solo de CONABúsqueda, de la creación de CONABúsqueda, solo se refiere
autores, ¿cómo es que le dice? De oficiales, a los autores materiales de estos crímenes, pero como agentes oficiales. No se refiere a la integralidad del fenómeno de la desaparición forzosa, porque hay acusaciones contra la ex guerrilla de que también cometió este tipo de crímenes. Sí, efectivamente, en el decreto de creación de la CONABúsqueda, si bien no se deja explícito el reconocimiento de este fenómeno atribuido a las organizaciones políticos militares que luego constituyeron el FMLN, sí, en términos sustantivos de la definición del fenómeno, de los impactos, hay un reconocimiento. En la práctica, la CONABúsqueda tiene en sus archivos, en su listado de casos que está investigando, diversos hechos atribuidos a miembros de la exguerrilla, tanto en su momento funcionarios oficiales, blancos militares, opositores de la guerrilla, como también miembros de sus propias organizaciones que fueron ejecutados en una pugna interna debido a sospechas de espionaje, de infiltración, de traición, ¿no? Entonces, hay casos que sí está investigando la CONABúsqueda que son atribuibles al FMLN, ¿no? Y por eso es que el estudio recoge también esta otra dimensión de la que muy poco se habla. Se ha señalado en reiteradas oportunidades la magnitud que alcanzó este fenómeno atribuido a agentes del Estado, pero muy poco conocemos de lo que pasó en términos de la responsabilidad del FMLN. Entonces, aunque no tenemos la misma cantidad de información en el caso del estudio para documentar diversos hechos, sí se ha retomado y se señalan algunas tipologías de desapariciones que se produjeron incluso desde la época del 70, ¿no? Que, como sucedió con el caso de tu padre. Sí, quería que me hablaras propiamente de la investigación que has hecho, aunque sé que la investigación la vas a dar a conocer en pocos días. ¿Me pudieras ilustrar, y también a quienes nos están viendo y escuchando, cuáles son los principales, las principales problemáticas que has descubierto con esta investigación, si se puede decir descubierto, porque en realidad es dar a conocer un poco más de lo que ya se conoce, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, la investigación es bastante extensa y reunió información tanto de fuente primaria, es decir, recogida a partir de entrevistas, grupos focales con familiares de víctimas de desaparición forzada y también sobrevivientes, como también información de orden secundaria, revisión de bases de datos, informes, sobre todo preparados por organizaciones de derechos humanos que recogían testimonios, denuncias, y luego una serie de revisión histórica y de documentos también políticos que incluyó el mismo también informes del Archivo de Seguridad Nacional, que ahora está resguardado por la Universidad de Washington. Entonces, digamos, se intentó primero establecer cuándo es que comienza este fenómeno, y efectivamente lo que encontramos, por ejemplo, es que uno de los primeros casos que documenta el socorro jurídico es precisamente el caso de una víctima en 1966 de Leopoldo Fernando Soto Crespo, el primer caso que tenemos documentado en un registro nacional, que fue desaparecido por policías nacionales vestidos de civil en marzo de 1966. Sí, perdóname, pero fíjate que si nos vamos a una precisión histórica, el caso de mi padre, que fue secuestrado en 1964, él fue secuestrado y desaparecido. Y sí, gracias a que hubo
un temblor y las paredes se rajaron, él se pudo fugar de la cárcel y dar a conocer que había sido desaparecido, que estaba en calidad de desaparecido, además interrogado por agentes de Estados Unidos. Esto es algo que tenemos nosotros pendientes de proceso judicial también. Pero quiere decir que en el caso de los desaparecimientos, si bien ustedes tienen ese registro, deberían de tener este otro hecho, porque si mi padre no se fuga y lo da a conocer, incluso en el diario de hoy se abrió la carta que mi papá le escribe Sí. al diario de hoy, se publica donde él notifica que está desaparecido. Sí, sin duda hay muchos otros casos que no están, digamos, registrados en estas bases de datos, lastimosamente. Esa es una labor pendiente y el estudio hace alusión a la necesidad de integrar distintas fuentes de información dispersas que hoy día no se ha logrado unificar, digamos, bajo un formato que permita tener precisamente un registro más completo. Hay casos en los que se supo que, por ejemplo, en el contexto del golpe de Estado de 1960 desaparecieron también muchas personas que fueron detenidas precisamente en el marco de algunas protestas. Pero a nivel, digamos, de los registros de las primeras entidades de derechos humanos, en este caso Socorro Jurídico Cristiano, y luego la Comisión de Derechos Humanos no gubernamental que surge posteriormente, este caso aparece como el primero, pero sin duda hay muchos otros, digamos, que no están registrados. Y de hecho es importante señalar que en el estudio planteamos que aunque hay una estimación numérica que se aproxima a 7,000, 8,000 personas adultas desaparecidas, en realidad hay un enorme subregistro del fenómeno, precisamente porque en muchos casos no se denunció por el contexto de temor, pero también, digamos, hay otros casos en donde la gente quedó aislada, por ejemplo, en la zona de San Vicente, Zacatecoluca, que fue fuertemente afectada por estos operativos y la represión política. La gente quedó acorralada porque su única salida era la carretera panamericana y en muchos casos no podían, digamos, salir y denunciar los hechos. Entonces, estamos claros que no hay hasta el momento evidencia científica que precise, que estime la dimensión numérica del fenómeno. Sí hay algunas aproximaciones, pero sin duda están incompletas por hoy. Y ahí hay otra línea de investigación. Claro, Entonces, siguiendo... fíjate que hasta mi propio caso, yo estuve desaparecido cuando me capturaron herido. Yo estuve en calidad de desaparecido y mis otros dos compañeros que capturaron conmigo estuvimos en calidad de desaparecido como 20 días hasta que la Cruz Roja tuvo acceso a nosotros, pero desde que nos capturaron hasta que la Cruz Roja nos reconoció, pues sí, libramos, ¿no? Volvimos a nacer prácticamente. Claro. Creo que ese era una política sin duda de Estado, de terror, que era real, concreta y no se refiere a pocos casos. Exactamente. Precisamente, bueno, el estudio señala que se trató de una práctica relativamente sistemática, sobre todo a partir de 1975, aunque hubo casos anteriores, como ya lo señalábamos, pero a partir del 75 se registra de manera sistemática y lo que se advierte es que se convierte en una práctica, en una estrategia de persecución para opositores políticos, que luego se hace extensiva y se adopta como parte de la política contrainsurgente ya durante el inicio de la guerra. Es decir, pasa de ser una práctica selectiva, digamos, en los 70 a los 80 a generalizarse y ampliarse a todo aquel que era considerado
enemigo interno, ¿no? Es el espectro del enemigo interno ya al inicio de la guerra se abre y cualquiera que era sospechoso de pertenecer a la guerrilla, cualquiera que era sospechoso de ser colaborador, de pertenecer a una organización religiosa, sindical, social, estudiar en la Universidad de El Salvador, pasaba eventualmente a, digamos, correr el riesgo de ser desaparecido. Y efectivamente eso es lo que encontramos, que el perfil de las víctimas se vuelve difuso, ¿no? Y ahí encontramos, ya de los 70 pasa a ser un perfil que era generalmente perfiles de líderes de organizaciones políticas militares, líderes políticos, a un perfil más generalizable a la población en general, ¿verdad? Ya no solo teníamos profesionales, sino campesinos, jornaleros, maestros, sindicalistas, médicos, amas de casa, miembros de la Iglesia Popular, es decir, un abanico bastante amplio. Y a partir de ahí, bueno, se convierte, como ya decía, en una práctica bastante sistemática. El estudio documenta precisamente que se convierte en una estrategia, como decíamos, de la política contrainsurgente, que es planificada, organizada y articulada desde el Estado salvadoreño con el apoyo también y financiado por empresarios, por terratenientes y obviamente bajo el amparo también de las entidades de justicia, quienes eran totalmente inactivas frente al clamor de las víctimas, por ejemplo, cuando se presentaban los habeas corpus. Entonces tenemos varios tipos, digamos, de desaparición. Personas que eran privadas de su libertad y eran ejecutadas de inmediato, a pocas horas de su secuestro. En muchos casos sus cuerpos aparecían desmembrados, desfigurados, lo cual dificultaba su reconocimiento. En muchos casos estos cuerpos no fueron reconocidos y siguen siendo parte, digamos, de esta categoría de desaparecidos. En otros casos, sus cuerpos nunca aparecieron. En otros casos, las víctimas fueron privadas de su libertad, mantenidas en cautiverio, en cárceles clandestinas, muchas veces de forma prolongada, y nunca aparecieron ni vivas ni muertas, ¿verdad? Tenemos otros casos como el tuyo, que fueron desaparecidos por días, semanas e incluso meses, y luego a partir de distintas circunstancias, sobre todo cabildeo que realizaban organismos de derechos humanos o organismos internacionales, eran liberados, ¿no? Claro. Y luego tenemos también otro tipo de desapariciones ejecutadas en el marco de operativos militares de tierra arrasada que derivaron en masacres, ¿no? Gente que fue ejecutada probablemente en el contexto de estos operativos, pero sus cuerpos nunca fueron encontrados ni identificados, por lo cual siguen formando parte de esta categoría de personas desaparecidas. Ya, Janet, ahora me gustaría que me hablaras del fenómeno que se da de parte de la insurgencia con el caso de los desaparecidos. ¿Cómo te acercaste a este fenómeno para investigarlo, para pedir información sobre eso, ya que es un caso que los líderes lo han negado? Bueno, hay alguna información, debo decir, bastante limitada, documental, en donde se hace alusión a este tipo de desapariciones cometidos por miembros de la exguerrilla. Pero también pudimos, a partir también de los casos que lleva la CONABúsqueda, tener acceso a algunos testimonios, lo cual permitió, a partir de fuentes primarias también, confirmar algunas hipótesis que se planteaban en ciertos documentos sobre este tipo de práctica al interior de la guerrilla. Lo que sabemos es que básicamente, bueno, fueron de dos tipos. Se dieron tanto desapariciones de personas, en este caso, opositores de la guerrilla, funcionarios de gobierno, diplomáticos, como el ex embajador de Sudáfrica, ¿verdad? Que fue desaparecido y hasta hoy día su cuerpo nunca se localizó.
como también desapariciones hacia miembros de sus propias organizaciones político-militares, sobre todo en un contexto en donde había sospechas de infiltración, de espionaje o de personas, digamos, que cometían faltas disciplinarias dentro de las filas de la guerrilla. Y el caso más paradigmático y que también logramos en cierta medida aproximarnos fue el del Frente Paracentral de Guerra, en donde sabemos que sobre todo en el contexto de la llegada de Mayo Cibrián como comandante al Frente Paracentral de Guerra, se ordenó la ejecución de cientos de, posiblemente cientos de miembros de la exguerrilla que eran señalados como presuntos traidores. Lo que sabemos es que, al igual que en las desapariciones cometidas por agentes del Estado, había una especie de acusación o juicio sumario previo en donde se le atribuían cargos a esa persona. Era objeto de torturas, de crueles torturas, previo a su ejecución, y posteriormente eran ejecutados y sus cuerpos enterrados en lomas, en la falda de los cerros, en distintos lugares a fin de ocultar sus restos. Si bien no hay abundante información que permita establecer un patrón, los indicios encontrados apuntan a que pudo haber cobrado una elevada magnitud, sobre todo en el contexto de la llegada de Mayo Cibrián en el Frente Paracentral de Guerra. En el caso del FMLN era más difícil identificar en el momento la desaparición porque eran parte del ejército insurgente, es decir, sus familiares no lograban identificar de inmediato la desaparición y en muchos casos se enteraron o conocieron de su desaparición, de su ejecución años después, lo cual también ha impedido su búsqueda. Adicionalmente, al ser parte de la misma organización militar, ha habido mucho más hermetismo, poca colaboración, poca información. Y bueno, aplica al igual que en el caso de los miembros del ejército, este malentendido secreto de guerra, en donde tienden a protegerse, ¿no? En la medida en que estamos hablando también de una organización militar que era jerárquica y estructurada, ¿no? Al igual que en el caso del ejército salvadoreño. Yo tengo entendido que con la búsqueda no, o sea, la labor de con la búsqueda no es vinculante al sistema judicial, pero la desaparición forzosa es un crimen de lesa humanidad. Entonces, ¿qué, ¿qué se va a hacer o qué pretende hacer con la búsqueda, con todo? Yo sé que tú no eres de con la búsqueda, pero con esta investigación, con la búsqueda va a tener que abocarse a, a, a tratar de que cuando la familia se acerque a ellos, ir a la búsqueda de las víctimas. Entonces, estos casos tienen que ser indiscutiblemente parte de un proceso judicial, o estoy equivocado. Pues efectivamente yo, digamos, no puedo responder a cabalidad el proceso que la CONABúsqueda va a llevar con mucha de esta información. Sin embargo, tengo claro que el objetivo de esta primera aproximación a la fenomenología de la desaparición forzada de adultos es ofrecer elementos, ofrecer insumos a la CONABúsqueda para la elaboración de planes, estrategias y metodologías de trabajo para la búsqueda, localización y entrega digna de los restos a los familiares de las personas desaparecidas. Es decir,
es información primaria que va a permitir estructurar mejores políticas de búsqueda y localización y entrega de restos a sus familiares. Ellos han logrado desarrollar metodologías de trabajo en el caso de niñez, porque es el mismo equipo el que conforma la Comisión Nacional de Niñas y Niños Desaparecidos en el Conflicto Armado, bastante efectivas de localización, a tal grado que desde su creación hasta finales de 2019 habían logrado identificar 100 niños y niñas, ¿no? Desaparecidos durante el conflicto armado. Entonces, lo mismo en el caso de la CONABúsqueda, recordemos que es una instancia de reciente creación, empezó a funcionar efectivamente en 2018, y este diagnóstico permite también, digamos, ofrecer elementos para perfilar estrategias más precisas, pero también la constatación de una serie de hipótesis que ya la CONABúsqueda tenía dentro de sus planes, digamos, de localización. De manera que sirve para varios fines, pero un objetivo fundamental es también que con este diagnóstico se logre el reconocimiento social del fenómeno. Es decir, el estudio muestra con abundante información documental y testimonial que es un fenómeno que existió en contraposición con la negativa del gobierno, del Estado a reconocerlo, existió, fue de una magnitud tal que afectó miles de familias, pero que además se estructuró como una política de Estado, en donde se articuló toda una estrategia a nivel de las fuerzas de seguridad, de la Fuerza Armada, de sectores políticos que tenían conocimiento de esta práctica. Es decir, fue una estrategia de eliminación de opositores políticos en donde hay una responsabilidad estatal. De manera que el trabajo de la CONABúsqueda es precisamente contribuir a la reparación social por parte del Estado salvadoreño a partir de el reconocimiento de esa verdad de las víctimas, pero también de la localización y entrega digna de esos restos. Es preciso señalar, hasta donde yo tengo conocimiento, que esta es una instancia de reparación, digamos, psicosocial. Otra dimensión es el ámbito de la justicia, ¿verdad? Que no está necesariamente divorciada. En muchos casos, al menos los testimonios que pude recoger, denotan que las víctimas lo que quieren es encontrar los restos de sus seres queridos, ¿verdad? Para darles un entierro digno y lograr cerrar esa dura etapa que han vivido a lo largo de tantas décadas. Pero en otros casos también exigen justicia. Y esto, bueno, ha derivado que a partir de la creación de la Unidad de Delitos Históricos en la Fiscalía General de la República, hace más o menos un año y medio, muchas de las víctimas han activado su caso. Esperemos que también la Fiscalía esté a la altura de esta demanda legítima de las víctimas, ¿verdad? De investigar estos hechos. En este contexto, el estudio también denota que a partir de que hubo una política planificada, organizada, que se gestó con recursos del Estado en instancias, en un circuito de cárceles clandestinas que funcionaban dentro de los recintos policiales y militares. También hubo todo un sistema de información de orden militar y de los cuerpos de seguridad bastante bien estructurada y organizada que permitía tomar decisiones con cada reo y detenido político. Entonces también el estudio ofrece elementos para inferir que estos archivos militares no solo existieron, sino que además se organizaron de manera muy estructurada y organizada a través de redes de información que circulaban, digamos, en estos sistemas de información que operaban en todo el aparato de seguridad. Se intercambiaban la información. Por ejemplo, habían detenidos que eran interrogados en un lugar, luego eran trasladados a
a veces eran detenidos en una guarnición militar, eran detenidos en el interior del país, eran llevados a una guarnición militar, allí eran interrogados, fichados, torturados y luego eran trasladados, por ejemplo, a la Guardia Nacional, donde también eran interrogados. Había toda una estructura de analistas especializados, estaban vinculados a las secciones de inteligencia, a la famosa S2, que eran los que manejaban toda la información y consignaban en sus reportes toda la información que revelaba la víctima en los interrogatorios. Esta información luego se cotejaba con los archivos que tenían otras entidades militares y policiales sobre la víctima, sobre las organizaciones a las que pertenecían, quienes financiaban esas estructuras. Es decir, estamos hablando de que el Estado salvadoreño, como digo, estructuró todo un subsistema de información sobre cualquier posible víctima u opositor. Y también logramos localizar algunos informes bastante estructurados en donde se consignaban las declaraciones extrajudiciales de los detenidos y en donde básicamente se hacía una especie de perfil de ese detenido. Esos documentos, incluso hay indicaciones en algunos, en la portada del documento, donde se decía que todas las guarniciones militares deberían de pegarlo en la primera página, ¿verdad? En la entrada, digamos, donde se establecía el control del ingreso de la guarnición militar, se tenía que poner a disposición ese documento para que ellos pudieran cotejar información. Entonces creo que es otro hallazgo, sobre todo en el contexto de la negativa del Estado salvadoreño a facilitar el acceso a archivos militares, aun cuando en varios casos ha mediado una orden judicial. Claro. Janet, me parece que este es como una investigación que has hecho que es muy valiosa para reivindicar realmente la verdad de los horrores que vivimos y que ojalá no volvamos a ver, a volver a esos horrores. Yo en lo personal, porque viví ese fenómeno, soy afectado no solamente por mi padre, mi hermano está desaparecido, yo estuve desaparecido un tiempo y tantos gente valiosa que en este país está desaparecida y los familiares tienen el derecho de reclamar y reclamar justicia también, como para llegar realmente a un proceso de verdadera reconciliación. Así que en el nombre de mi familia te doy las gracias sobre eso. Creo que la última pregunta sería si tú y los representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos están satisfechos de esta investigación o creen que faltaría incursionar más en este fenómeno? Sí, bueno, yo creo que yo particularmente me siento honrada por haber participado, digamos, en este estudio pionero. Para mí como investigadora también representó un enorme desafío en la medida en que no había una investigación previa y supuso comenzar básicamente, digamos, de cero a estructurar la búsqueda de información, la localización, la identificación, pero sin duda contamos con el apoyo decidido de la CONABúsqueda, quien puso a disposición todos los apoyos de la información que ya tenían y también de la Oficina de Naciones Unidas, quien también facilitó algunos accesos y tal. Entonces, bueno, yo me siento bastante satisfecha también de parte de la CONABúsqueda y de la Oficina para América Central de la Alta Comisionada han expresado también su satisfacción con el estudio, pero al ser un estudio exploratorio, lo que se buscaba es que se deriven nuevas líneas de trabajo y de investigación
El fenómeno es un fenómeno muy complejo que tiene distintas aristas, distintas dimensiones. Hay que seguir profundizando sobre ellas. Una de ellas, desde mi perspectiva, es el tema de los impactos psicosociales, comunitarios, y que en el conjunto de la sociedad salvadoreña ha tenido intergeneracionalmente el fenómeno de la desaparición forzada, ¿verdad? Cómo ha afectado generaciones de víctimas a lo largo de 40, 50 años, y cómo ha impactado a la sociedad salvadoreña. Eso nos lleva también a conectar la revisión de estas prácticas tan ominosas en el contexto actual con las desapariciones asociadas a la violencia. Entonces, hay varias líneas de trabajo. Una de ellas, el tema de los impactos, ya tiene un enfoque más psicosocial. Hay otra que tiene que ver, desde mi perspectiva, con el tema de los sistemas de información. Y otra que particularmente me interesaría mucho que se logre profundizar, que es el tema del papel que tuvieron los escuadrones de la muerte en la violencia actual del periodo del post-conflicto armado, ¿no? Sobre lo cual no hay mucho, pero bueno, sabemos que estas estructuras continuaron operando ya con otra dinámica, bajo un nuevo contexto, y generando también zozobra e incertidumbre en el contexto, en los primeros años del posconflicto. Hay un joven empresario que fue asesinado de apellido Vilanova, ¿no? Sí. Vilanova Girard es un joven que fue asesinado por escuadrones de la muerte, aún después de terminado el conflicto armado, y hubo un ex comandante guerrillero, Belis, y no recuerdo exactamente, Nidia Díaz hasta sufrió también atentados que nunca se llegaron a identificar quiénes realmente estaban detrás y quiénes eran los que estaban cometiendo estos crímenes. Sí, de hecho hubo una serie de asesinatos con aparente motivación política luego de finalizada la guerra, en los primeros años del posconflicto. Uno de ellos precisamente fue el del joven Vilanova, que fue una ejecución, digamos que sabemos que fue también ordenada, ¿no? En su momento por algunas jefaturas también policiales. Hubo también otros casos que en su momento también investigó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y el Grupo Conjunto el Grupo Conjunto de Estructuras Armadas Ilegales de Naciones Unidas, que emitió un informe, si tú recordarás, en el año 93, 94, me parece, porque precisamente estas estructuras no fueron desmanteladas, ¿verdad? Se incumplió con la investigación, la desarticulación de estas estructuras paralegales, y bueno, una hipótesis es que continuaron operando ya bajo el financiamiento de grupos privados, y también operando para generar hechos de violencia que impidieran el establecimiento de algunas reformas políticas adoptadas en el marco de los acuerdos de paz, sobre todo en materia de seguridad. Recordemos que la justificación siempre era, bueno, tenemos un clima de inseguridad grande, por lo tanto no podemos implementar muchas de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de seguridad, y entonces eso generó mucha resistencia, y también la pronta desnaturalización de entidades como la misma Policía Nacional Civil, cuya agenda de calendario de cumplimientos y agenda de compromisos se vio trastocada precisamente por esta justificación de tenemos un aumento de la violencia y tal. Entonces hay varias líneas de investigación
que ojalá también otros investigadores, sobre todo investigadores jóvenes, puedan ser retomadas, ¿no? Para seguir profundizando en un tema que sigue vigente, Juan. Este tema no es un tema de memoria, es decir, no es un tema, ciertamente forma parte de una etapa histórica muy dura para el país, pero es un tema vigente porque el clamor de las víctimas sigue vigente y porque no ha habido un proceso de reparación. Entonces, en esa medida, en la medida en que esa deuda siga pendiente, esto estará más que nunca vigente. Y por otra parte, ahora son los nietos, las nietas, los sobrinos, los que han continuado la búsqueda y están en su legítimo derecho. ¿Cómo no? Janet, te damos las gracias por haber aceptado esta entrevista. Sé que tu estudio va a enriquecer las luchas por el reconocimiento de la verdad y las luchas del reconocimiento de tantos crímenes que se cometieron antes y durante y después del conflicto armado. Entonces, sabes que sos una asidua y invitada a nuestros espacios en Contrapunto y que nuevamente ojalá tengamos otra oportunidad para dar a conocer más de tus aportes a esta gran problemática que tenemos que resolver definitivamente, porque para mí la impunidad es la madre de todos los males que vivimos en El Salvador. Muchas gracias, Janet. Gracias a ustedes por el espacio, siempre es un gran gusto y un abrazo para todas y todos. Gracias, muy amable.